Vamos a leer en la palabra de Dios en esta mañana, en Filipenses el capítulo 4, los versículos 2 y 3. La carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 2 y 3. La palabra de Dios dice así: exhorto a Evodia y exhorto a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, fiel compañero de yugo, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Si nunca has tenido la experiencia maravillosa de tener un conflicto con alguien en la asamblea o de que otro cristiano hiera tus sentimientos, o eres un nuevo creyente o nunca te has involucrado en el servicio, puedo garantizarte que si te involucras tendrás algún conflicto con otro cristiano, probablemente más temprano que tarde. Y no digo esto para desanimarte de involucrarte en el servicio, sino para ayudarte a pensar de manera realista y estar preparado para lo inevitable. Todos tendemos a pensar de manera idealista que, dado que todos somos cristianos, vivimos de acuerdo con la Biblia, estamos llenos del Espíritu Santo y obedecemos el mandamiento de amarnos unos a otros, no habrá conflictos entre nosotros. Pero ese idealismo no es realista, ya sea en una asamblea o en una familia cristiana. Citando nuevamente el estribillo: morar arriba con los santos que amamos, eso será la gloria. Pero vivir abajo con los santos que conocemos, esa es una historia diferente. Como hemos visto, la primera asamblea de Filipos estaba formada por personas de diversos orígenes. Estaba Lidia, una persona madura, probablemente viuda, mujer de negocios de Asia, de origen judío. Estaba el militar de carrera, el carcelero, de origen pagano. Y probablemente estaba la esclava de trasfondo oscuro. Es la gloria de la Iglesia estar compuesta por diferentes grupos raciales y culturales, pero eso también prepara el escenario para el conflicto. Dos mujeres de la asamblea en Filipos, de quienes no sabemos nada excepto lo que está escrito aquí, estaban teniendo un conflicto. Al observar lo que Pablo escribe aquí y algunos otros versículos sobre el mismo tema, podemos aprender cómo llevarnos bien unos con otros. Es de vital importancia que lo hagamos, no solo para que podamos estar en paz, sino también por el bien del Evangelio. Entonces los cristianos deben trabajar en la resolución de conflictos para que la asamblea pueda enfocarse en la obra del Evangelio. En primer lugar, resolver conflictos es trabajo. Nunca es fácil. Siempre es más fácil evitarlos. Todos tenemos la tendencia a rehuir la confrontación. Nos preocupa cómo se lo tomará la otra persona. No estamos seguros de si el conflicto se agravará al tratar de solucionarlo. Y debido a estos factores, la forma más común en que las personas lidian o tratan con los conflictos
con otro miembro de la asamblea es irse y buscar otra congregación. Pero en los tiempos del Nuevo Testamento no tenían esa opción, ya que solo había una asamblea por ciudad. Sería mejor simplemente no cambiarnos a otra asamblea porque tomamos el camino más fácil y perdemos el crecimiento y el testimonio que puede venir a resolver las cosas de manera bíblica. Pero debemos reconocer que es un trabajo y comprometernos a por lo menos intentar resolver los problemas antes de considerar separarnos. En segundo lugar, la resolución de conflictos es tarea de los implicados en el conflicto. Pablo repite el verbo con cada mujer. Él dice, exhorto a Evodia y exhorto a Síntique a que tengan el mismo sentir en el Señor. En Mateo 18:15 el Señor Jesús dice, si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En Mateo 5:23 la situación se invierte en el sentido de que tu hermano tiene algo contra ti. Sin embargo, en ambas situaciones te corresponde a ti tomar la iniciativa de acudir a tu hermano. Muchos problemas relacionales en las asambleas se resolverían rápidamente si siguiéramos esta sencilla guía, la de tomar la iniciativa de ir a la otra persona para tratar de aclarar el problema entre nosotros. Uno de los errores más comunes, o yo diría pecado, es que el que se siente agraviado hable con muchos otros sobre la persona que lo ofendió en lugar de ir directamente a la persona. Está bien acudir a un líder espiritual maduro en el que se puede confiar para que mantenga las confidencias a fin de obtener su sabiduría sobre cómo acercarse a la persona que le hizo daño. Pero no está bien hablar con varios otros. Esto es un chisme, es una calumnia y solamente agrava el problema. Cuando vayas, o si puedes antes de ir, identifica el verdadero problema o el origen del conflicto. No sabemos cuál fue la raíz del problema entre Evodia y Síntique. La mayoría de los problemas entre los cristianos se pueden agrupar bajo varios encabezados. Un agravio personal. Alguien pecó contra ti o hizo algo para ofenderte. Un choque de personalidades. La persona simplemente te molesta, te irrita. Una diferencia de metodología. No estás de acuerdo con la forma en que están haciendo algo. Una diferencia doctrinal. O, lo más común, alguna combinación de todos estos. A menudo he descubierto que los cristianos tienden a etiquetar los problemas como diferencias doctrinales porque suena espiritual y me hace ver bien. Estoy defendiendo la verdad, pero frecuentemente la diferencia doctrinal es solamente una cobertura de un problema personal o pecado, lo que ya no me hace lucir tan bien. Además, es posible sostener la doctrina correcta de una manera insensible, de una manera orgullosa, que resulta en un conflicto personal. Puedes tener razón doctrinalmente hablando,
pero pecar en la forma en que usas tu punto de vista correcto para pensar que eres mejor que tu hermano, o lo usas para menospreciarlo por estar equivocado, en lugar de corregirlo gentilmente y edificarlo. Tenemos que tener cuidado de no comprometer la verdad, pero también ser sensibles y gentiles al tratar de guiar a otros a la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Necesitamos evaluar la magnitud de la doctrina en cuestión. Si es una doctrina esencial, de manera que la otra persona estará en herejía o sufrirá mucho en su caminar con el Señor si no lo corrige pronto, debemos ser más firmes que si no es tan grave. El tiempo es importante. A veces una persona dirá algo que sé que es incorrecto doctrinalmente, pero o no tengo una relación lo suficientemente fuerte o siento que no es el momento adecuado para ofrecer corrección. Debemos ser pacientes. Es vergonzoso admitirlo, pero muy a menudo cierto grado de amor propio es la raíz de mi problema con otra persona. No me refiero a la falta de amor propio, como se enseña erróneamente, debes amarte a ti mismo para amar a tu prójimo, sino que me amo más a mí mismo que a mi prójimo. Así que necesito humillarme y estar abierto a lo que Dios quiere enseñarme a través de la situación del conflicto. Quizá necesito aprender más sobre las Escrituras. Es posible que deba juzgarme a mí mismo y crecer en humildad o sensibilidad hacia los demás. Muy a menudo no me comunico correctamente, tanto en lo que dije o no dije, o en cómo lo dije, y en lo que escuché o no escuché, por lo que necesito crecer en ese aspecto. Primero hay que identificar el verdadero origen del conflicto. Pero también recuerda el objetivo. Dice, sean de un mismo sentir en el Señor. Y esa es la misma frase que Pablo usó en el capítulo 2 y versículo 2. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y como vimos allí, Pablo no quiere decir que se supone que todos debemos pensar exactamente lo mismo sobre cada tema. Tampoco se supone que debemos dejar de lado la verdad esencial en aras de la unidad. Más bien lo que quiere decir es que debemos tener nuestras mentes orientadas hacia el amor cristiano, buscando el mayor bien para los demás, y que debemos estar creciendo para experimentar lo que ya poseemos, la mente de Cristo revelada en nosotros a través de su palabra. Yo quisiera que observaran Efesios el capítulo 2 y el versículo 3 y también el versículo 13. Hay dos tipos de unidad cristiana. El versículo 3 del capítulo 4 de Efesios habla de la unidad del Espíritu, creada por el Espíritu Santo cuando bautiza a todos los verdaderos creyentes en el único cuerpo de Cristo. Esta es una realidad que debemos ser diligentes en preservar. Luego en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios
está la unidad de la fe que debemos alcanzar. Lo alcanzamos a medida que crecemos en la comprensión de las Escrituras, en parte a través de la obra de la predicación y en el conocimiento más profundo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro objetivo en cualquier conflicto no es ganar ni poner a la otra persona en su lugar. Nuestro objetivo es honrar a Cristo, creciendo en madurez y ayudando a nuestro hermano a crecer en madurez a través de la resolución del conflicto de acuerdo con la verdad de la Biblia. Así que deberíamos preguntarnos en oración, ¿qué quiere Dios enseñarme en esta situación? ¿Qué quiere enseñarle Dios a la otra persona? ¿Qué quiere lograr en el panorama más amplio de su asamblea en esta comunidad? El honor de Cristo y el testimonio del Evangelio deben de estar en primer plano mientras buscamos resolver cualquier conflicto. Pero también acércate a la otra persona con un espíritu de mansedumbre, de humildad, buscando restaurar la relación. Si la otra persona ha pecado, no vayas a criticarlo ni a darle un testarazo. Te revisas a ti mismo asegurándote de que eres espiritual, es decir, en sumisión al Espíritu Santo, y que tu motivo es restaurar a la otra persona, no destruirla. Dice Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esto significa que reconoces que tú también eres un pecador. Debes lidiar con cualquier enojo o amargura que puedas sentir. Pasa tiempo en oración, esperando en Dios por la actitud correcta, el momento y el lugar adecuados. Piensa en las palabras apropiadas que sean agradables y no comuniques arrogancia o justicia propia. Tus modales, tu actitud deben ser gentiles, no abrasivos, no cáusticos. No vayas con un espíritu acusador tratando de convencerlo de lo equivocado que estaba. Cuando vayas, es bueno hacer preguntas primero para asegurarte de que entiendes la situación. Escuché a un hermano compartir cómo se suponía que debía detenerse en su camino y recoger algunas sillas para llevarlas a un estudio bíblico de evangelización en casa de alguien. Tenía muchas cosas en la cabeza ese día y se le olvidó por completo. Cuando llegó allí y el anfitrión se enteró de que se había olvidado, el anfitrión dijo, ya lo imaginaba. No dijo nada en ese momento, pero esas palabras realmente le dolieron. Así que más tarde fue al anfitrión y le preguntó, cuando me olvidé de las sillas y dijiste, ya me lo imaginaba, ¿qué quisiste decir? Y aquel anfitrión explicó que no tenía nada que ver con él, pero que solamente había sido uno de esos días en los que nada había salido bien. Al pedir esa explicación, se aclaró todo lo que podría haber sido una relación tensa. Entonces, lo primero en cualquier conflicto es que los involucrados se reúnan en un espíritu de amor, en sumisión a Dios y que traten de solucionarlo. Pero si eso falla, en tercer lugar, la resolución de conflictos a veces requiere la ayuda de una parte externa. Pablo llama a su compañero fiel. La traducción es fiel compañero de yugo para ayudar a estas mujeres.
Los comentaristas hacen muchas sugerencias sobre quién podría haber sido, pero la conclusión es que nadie lo sabe. Algunos piensan que el nombre de ese hombre era Sinsigo, del griego para compañero. A favor de este punto de vista es que un nombre propio tiene más sentido en medio de todos estos otros nombres. Además sería como un juego de palabras, como en Filemón, el versículo 10 y 11, donde Pablo le dice a Filemón que su esclavo fugitivo Onésimo, cuyo nombre significa útil, antes era inútil para él, pero ahora como cristiano era útil tanto para Pablo como para Filemón. Aquí Susugos o compañero de yugo, cuyo nombre apunta a alguien que une a dos personas, debe ser fiel a su nombre y ayudar a estas mujeres. Pero otros han sugerido que Pablo se refería a Epafrodito, el portador de la carta, que no necesitaba ser nombrado, ya que Pablo le dijo personalmente que hiciera esto, pero que se menciona aquí para que la asamblea supiera que estaba actuando bajo la dirección de Pablo. Pero sea quien sea, podemos aprender que a menudo es útil que una parte externa ayude a resolver un conflicto. No solo compañero de yugo, sino que también Pablo estuvo involucrado en tratar de ayudar a estas mujeres a hacer que las cosas funcionen. Y podemos aprender varias cosas sobre este mediador. La parte externa debe ser un cristiano maduro y comprometido. Y el título fiel compañero muestra que Pablo consideraba a quien fuera como un cristiano maduro que estaba comprometido con la obra del Evangelio. El mismo principio se establece en Gálatas 6:1. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, espiritualmente maduro. Pero también la parte externa debe ser objetiva. Y aquí la objetividad de Pablo se insinúa en su doble uso del verbo. Exhorto a Evodia, exhorto a Síntique. No toma partido ni da a entender que una persona tiene razón y la otra está equivocada. La parte externa necesita escuchar a ambas partes antes de emitir juicio sobre quién tiene la mayor falta. Proverbios 18:17 dice: el primero que se defiende parece tener razón, hasta que llega el otro y le contradice. Si hay claramente un pecado o un error doctrinal por parte de una de las partes, es relativamente fácil lograr una resolución, asumiendo que la parte que comete el error o el pecado está arrepentida y dispuesta a aprender. Hablando por experiencia, la cosa se complica cuando ambas partes dicen cosas contradictorias y ninguna de las partes admite haber mentido. Cuando eso sucede, lo único que puede hacer es dejar de lado el pasado y lidiar con las actitudes y palabras equivocadas que percibe en el presente, pero debe ser lo más objetivo posible hacia ambos lados. También la parte externa debe ser abierta, directa y veraz. ¿Pueden imaginarse cómo se sintieron estas dos mujeres cuando se leyó esta carta en la asamblea en Filipos? Aquí están, conocidas en la historia de la iglesia por una cosa: la pelea que tuvieron.
Pero Pablo no se andaba con rodeos, dijo sus nombres y en varios otros lugares corrige a las personas por su nombre o nombra directamente su fuente de información. Colosenses 4:17 dice, díganle a Arquipo, mira que cumplas el servicio que recibiste en el Señor. Primera de Corintios 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. A veces somos tan cuidadosos que caminamos de puntillas alrededor para no ofender a nadie, que terminamos siendo vagos, confusos. Pablo no lanza insinuaciones o sugerencias. Pablo fue directo, específico y veraz. Pero también la parte externa debe ser alentadora y positiva siempre que sea posible. Sí se dieron cuenta que Pablo no regaña ni reprende a estas mujeres. Las alienta al mencionar cómo habían combatido juntamente en su lucha por la causa del Evangelio junto con Clemente y otros de los cuales no da sus nombres. Él reconoce que los nombres de todas estas personas queridas son conocidas por Dios y están escritos en el libro de la vida. Es el libro en el cielo que contiene los nombres de todos los elegidos de Dios. Pablo alienta a estas mujeres refiriéndose a ellas como colaboradoras suyas. Esto no significa que tuvieran el mismo papel en la obra que tenía Pablo. Él deja claro en otras escrituras que a las mujeres no se les permite enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres en la asamblea. Pablo tenía el don de ser apóstol y predicador del Evangelio. Estas mujeres tenían otros dones, pero cada cristiano tiene un don de Dios y es vital para la causa de Cristo. Debemos alentar los dones y la obra de cada persona y no hacer que nadie se sienta desdeñado o menospreciado, incluso si es parte de un conflicto. Debemos alentar a cada persona y expresar aprecio por su participación en la obra de Dios. Reconocer y alentar los diferentes dones es la clave para la resolución de conflictos, especialmente en la obra del Evangelio. Yo creo que si Pablo y Bernabé se hubieran detenido un tiempo suficiente para confirmar sus diferentes dones, si bien era posible que se separaran, podrían haberse separado de manera más amistosa. Pablo tenía el don de ser un misionero, pionero, listo para soportar las dificultades y adentrarse en territorios no alcanzados. Bernabé tenía el don de animar, alguien que tomaba a las personas heridas y quebrantadas y las alentaba para que recuperaran la salud espiritual y la utilidad en la obra del Señor. Ambos dones son necesarios. Pablo tenía razón. Habría sido un error llevar a Marcos de vuelta al frente después de su fracaso. Pero Bernabé también tenía razón. Marcos merecía otra oportunidad. Necesitaba ser restaurado. En cualquier resolución de conflictos, debemos tener en cuenta que nuestro objetivo general no es solamente tener paz. La paz es agradable y todos nos sentimos mejor cuando todos se llevan bien. Pero hay un objetivo mayor. Resolver los conflictos es necesario para que la asamblea pueda centrarse en la obra del Evangelio. Cuando Pablo dice que
estas mujeres han combatido juntamente en el Evangelio. La palabra que usa significa estar en el mismo equipo en una competencia atlética. Los miembros del equipo deben trabajar juntos. Si empiezan a pelear entre ellos, el otro equipo les va a facilitar la tarea. Lord Nelson una vez subió a la cubierta del barco y encontró a dos de sus oficiales peleando. Les hizo dar media vuelta, señaló las naves enemigas y exclamó: «Caballeros, ahí están sus enemigos». Y nosotros debemos recordar que el enemigo está ahí afuera, el príncipe de las tinieblas, Satanás, que no quiere otra cosa que dividir al pueblo de Dios en facciones en conflicto para que las personas perdidas no escuchen las buenas nuevas de que Cristo el Salvador ha venido. Los miembros de la iglesia que pelean no son miembros de la iglesia que testifican. A menudo los conflictos surgen en el contexto de trabajar juntos en la obra. Los trabajadores con diferentes dones, con diferentes personalidades, tienen puntos de vista opuestos sobre cómo realizar el trabajo. Si bien se deben hacer todos los esfuerzos posibles para resolver las diferencias, y si bien debe haber reconciliación a nivel personal, a veces se termina pasando demasiado tiempo tratando de lograr la armonía. Y en ese momento, al igual que con Pablo y Bernabé, es mejor acordar seguir por caminos separados y continuar con el trabajo. Pero si se llega a eso, nunca debemos hablar mal de la otra persona. Pablo siempre manifestó su complacencia hacia Bernabé y Marcos. Debemos recordar que estamos en el mismo equipo con todos los que proclaman el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tanto tu nombre como el mío están en ese libro de la vida, lo que significa que todos pasaremos la eternidad juntos. El enemigo está ahí afuera. Tenemos que concentrarnos en la obra del Evangelio. Y yo quisiera que todos nos hagamos dos preguntas. La primera pregunta: ¿estoy en desacuerdo con alguien más en esta asamblea? Si es así, necesito trabajar para resolver el problema. La respuesta no es solo recoger todo y mudarte a otra asamblea. Puede ser un trabajo duro. Puede requerir una dolorosa confrontación con uno mismo. Puede requerir la ayuda de una parte externa, pero necesitas resolverlo. Como dice Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto incluye a los miembros de la familia de Dios. Pero la segunda pregunta: ¿estoy involucrado en la obra del Evangelio? Y tú puedes decir: no tengo el don de la evangelización. No importa. Si conoces a Cristo, estás en el equipo. Y en su equipo no hay personas calentando las bancas. Dios te ha dado el don de hacer algo en la causa del Evangelio. Evodia, Síntique, Clemente y todos los demás que no tienen nombre no eran graduados del seminario, no usaban la palabra reverendo antes de sus nombres,
Eran simplemente personas en Filipos que habían conocido a Jesús como Salvador y Señor. Eso los calificó como miembros del equipo y colaboradores de Pablo en la causa del Evangelio. Si tú conoces a Cristo como Salvador, estás en el mismo equipo. Levántate de la banca y ponte a trabajar en la obra.